Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, por haber estrenado la lluvia en este otoño. Ya hacía falta, así que es bueno, es buen síntoma. Siempre que haya sequía nuevamente, haremos dos cosas que son muy españolas, por lo menos la primera. Una es sacar a los santos en procesión y la otra será convocar a José María para que nos dé una conferencia y así nos aseguramos de que llueve. Afortunadamente aquí dentro no llueve y vamos a poder disfrutar de su conversación pues, con toda la comodidad. Bueno, los que me escucháis habitualmente en las presentaciones, siempre digo lo mismo. Hay que ser breve en las presentaciones porque el que presenta no es el protagonista, sino que el protagonista es el conferenciante, ¿no? Y en el día de hoy pues tenemos un conferenciante de lujo como es el escritor Blanco Corredoira. Cuando uno habla de un amigo, pues normalmente puede caer en los dos extremos, ¿no? Con aquello de que hay confianza, y la confianza da asco, pues no valorar lo que hace un amigo o hacer justo lo contrario, ¿no? Que es ensalzarle incluso por encima de sus méritos, ¿no? Bueno, pues puestos a elegir voy a hacer lo segundo, ¿no? Y la verdad es que hoy estamos de enhorabuena porque no es fácil encontrarse con alguien que escriba como lo hace José María, que es como yo le llamo a Blanco Corredoira, ¿no? No es fácil que alguien escriba como José María en el que se aúna el estilo, ¿no? La forma de escribir y por lo que tiene de novela histórica y por lo que él ha trabajado también en algunos ensayos de investigación concienzuda, ¿no? Entonces, bueno, en una mesa que tenéis ahí al principio, pues tenéis varios de los títulos que José María tiene publicados, ¿no? José María tiene 8 hijos, ¿vale? Hay aquí uno físicamente presente, pero los otros 8 de los que yo hablo son hijos literarios, ¿no? Yo creo que vosotros los escritores, a cada uno de vuestros hijos, o sea, a cada uno de vuestros libros los consideráis prácticamente un hijo y además eso os emparenta con las mujeres, ¿no? Porque cada uno de ellos lleva sus dolores de parto incluidos, ¿no? Con lo cual, pues esa experiencia os une muchísimo a los títulos, ¿no? Como decía, yo sé que José María pues trabaja muy bien los libros que escribe, sobre todo los relacionados con la historia, de tal manera que para documentarse pues no duda en hacer viajes por lejanos que sean, ¿no? Entonces, por ejemplo, de estos 2 libros que hemos puesto hoy aquí en vertical para que los vieseis, este de la derecha, de mi derecha, dedicado a la División Azul, una novela ambientada en la División Azul que tiene un divisionario como protagonista, pues sé que para ambientarse y para documentarse viajó hasta Rusia, ¿no? En los lugares donde combatió la División Azul, ¿no? En este otro, que va sobre un personaje histórico, sobre Otto Skorzeny, pues sé que estuvo pasando unos días en lo que es un hotel, ¿no? ¿Verdad? Donde fue capturado el propio Otto Skorzeny. Hoy ha venido... Mussolini. Ah, perdón, exactamente, fue donde fue capturado Mussolini, exactamente. Donde Otto Skorzeny liberó a Mussolini, que estaba preso. Bueno, hoy ha venido a hablarnos de la transición. Mi pregunta es si ha ido a buscar la tumba de Judas Iscariote o de qué personaje histórico de los que estén relacionados con la transición pues se habrá ido a informar. Os adelanto que esto es una primicia, ¿no? Lo que hoy José María nos vaya a contar, porque está trabajando, creo que se puede contar, está trabajando en un libro que Dios mediante pues aparecerá próximamente, cuando a él le dé tiempo a escribirlo, y que pues, tendrá, digamos, ese periodo histórico de nuestra historia como referente, ¿no? La transición, ¿no? Bueno, pues hoy, como digo, pues nos dará un adelanto, pero a buen seguro, conociendo el resto de los libros que tiene publicados, pues será un libro muy interesante, sobre todo de un periodo histórico que marca la historia reciente de España y que marca de alguna manera lo que nos sucede a día de hoy desde el punto de vista político y social, ¿no? Bueno, pues sobre ese periodo histórico hay muchos mitos y José María pues creo que hoy nos va a hablar de algunos de ellos. Así que yo ya me callo y os dejo con Blanco Corredoira. Gracias.
Muchas gracias, Norberto. Hace ya bastantes años que nos conocimos en Radio Inter y he recibido por parte de Norberto siempre muchas atenciones y la de hoy es una más. Estar en este espacio Ardemans que inauguramos también un día de lluvia, en primavera, y que es un espacio que tiene una corta trayectoria pero muy fecunda. Y le auguro lo mejor y me encuentro muy a gusto aquí con vosotros. Me preguntaba Norberto, para entrar de lleno, porque no debemos alargarnos demasiado, cuáles son las fuentes que utilizo para la documentación de la transición. Fundamentalmente los libros de memorias, los documentos, los archivos, pero también el inestimable testimonio de personas que, muchos como vosotros, porque soy consciente que voy a hablar de una época que casi todos hemos vivido, que todos tenemos algunas referencias personales, todos conocemos personalmente a algunos de los personajes y yo pues me honro de tener los testimonios del hijo de López Rodó, Juan Pablo, del hijo de Utrera, César, además don José Utrera Molina me recibió en su casa, por ejemplo, del hijo de Muñoz Grandes, recientemente fallecido, el teniente general Muñoz Grandes de Galilea, del hijo de Félix Álvarez Arena, ministro del Ejército, cuando sucedió lo que vamos a contar, también llamado Félix, que me contó una cosa importante sobre la legalización del Partido Comunista. Se me olvidan algunos más, sobrino de Milas del Bosch, en fin, personas y también, no solo personas de esta noble familia política, también el hijo de Blas Piñar, con el que comimos el otro día, el señor Blas Piñar. Todas las contribuciones que me deis vosotros, personales, como también de algunos de los que estáis aquí, Fernando Álvarez de Lara, por vuestras relaciones familiares, yo las aprecio mucho y las valoro, y a veces con documentos originales. Vamos de lleno al asunto. Vamos a hablar de la transición, que es, como decía Paco Umbral, es ya la santa transición. La transición ha sido elevada a los altares, de forma que existe una corriente y un relato, como dicen ahora los cursis, predominante, según el cual todo lo de bueno que nos sucede ahora se lo debemos a la santa transición. Como corresponde a la santa transición, hay una serie de personajes que en ese retablo de las maravillas pues figurarían como santos, beatos, con la Santísima Trinidad encabezada por don Juan Carlos, don Torcuato y Adolfo Suárez. Y después otros personajes que están ya beatificados, como estos señores, y otros como Gutiérrez Mellado y hasta Santiago Carrillo. Yo vengo a traeros aquí 6 de los mitos falsarios de la transición, 6 abiertas mentiras de la transición, para luego, solamente lo enuncio, para luego con el relato de los hechos probados, como si fuera un juicio, pues podamos discernir cuánto hay de mentira en estos mitos falsarios que enunciamos. El juicio, la sentencia, ya la pondrán ustedes, porque en definitiva solo tenemos tiempo para centrarnos en 2 años de la historia de España, básicamente. El tiempo que transcurre en llevarse a cabo la operación política que consistió. La transición estrictamente es el periodo que transcurre entre la aprobación de la ley para la reforma política y la aprobación de la Constitución, es decir, entre el otoño del año 76 y el otoño del año 78. Básicamente, y hablando no de periodo histórico, sino de proceso político, tenemos que referirnos a esos 2 años. Lógicamente, tenemos que retrotraernos al momento en el que don Juan Carlos fue nombrado o fue designado sucesor a la jefatura del Estado, lógicamente, porque hay que entender cómo se proyecta desde el régimen del 18 de julio la transición. Pero básicamente esto es así. Los mitos falsarios que yo vengo a
a denunciar son, uno, que la transición fue perfecta y como si se debiera en parte a una obra de ingeniería política y, por otra parte, a la magia de aquel tiempo que auspiciaba los tiempos, que auspiciaba los cambios, perdón. Dos, la transición fue la opción más razonable de la reforma frente a la temida ruptura. Tres, que gracias al consenso se llega a la mejor constitución posible, o, dicho de otra manera, que la constitución es el fruto del consenso y, por lo tanto, esta no puede ser mala. La transición, cuarto de los dogmas, la transición fue una conquista social y, en gran medida, una conquista del pueblo español. 5, que gracias a la transición se vive bien en España. Y 6, que la transición fue el paso de la oprobiosa dictadura a la democracia de la que disfrutamos todos. Como ven ustedes, utilizo el lenguaje de los periodistas, de los agiógrafos, de los historiadores, el que oímos todos los días con respecto a este periodo histórico. En la ley que, por desgracia, entra en vigor mañana, de memoria democrática, la ley más antidemocrática que pueda enunciarse, la palabra democracia está presente en cada párrafo, precisamente, como es tan democrática como era la República Democrática de Alemania. Bueno, centrándonos ya en los hechos probados. En julio de 1969, don Juan Carlos es designado sucesor a la jefatura de Estado, que lo será con el título de rey. Comparece ante las Cortes con uniforme de capitán, creo que de capitán entonces, o de teniente, creo que capitán, porque le advirtió Franco que lo hiciera de esa manera, que sería general de brigada a partir del día siguiente. Es conocido el juramento que prestó en aquel acto, que fundamentalmente es un juramento de fidelidad, de lealtad a las leyes fundamentales y del reino y a los principios del movimiento. Las leyes fundamentales era el marco constitucional que tenía España. La ley fundamental del año 47, que fue la ley de sucesión, estableció que España era un reino. Ese es el primer paso que dio Franco en lo que llamamos la labor institucional, la labor histórica de Franco, según nos enseñó Enrique de Aguinaga en 2 libros esenciales, Aquí hubo una guerra, y otro libro, más bien un folleto, porque son unas conferencias de menor difusión, que se llama Prontuario del Franquismo. Enrique de Aguinaga nos dejó dicho que el sentido histórico del gobierno de Franco ha sido la restauración. Restauración, por un lado, de la monarquía, aunque Franco se empeñó en decir siempre que lo suyo no era una restauración, era una instauración de una nueva monarquía, la monarquía que él pretendía del 18 de julio. Pero no cabe duda, y esto lo ha reconocido personas de todos los orígenes, que la labor de restauración social, la labor de impulsor de una modernidad como nunca había experimentado la sociedad española, le corresponde a Franco. Y eso lo ha reconocido pues, desde Javier Tussell hasta Henry Kissinger. Sabemos que Vernon Walters, embajador comisionado para una sola misión en ese momento, en el año 72, si no me equivoco, por Richard Nixon, para hablar con el generalísimo, le pregunta, no sabe cómo preguntárselo, y equipado, pues Franco le dice: señor Walters, lo que su presidente quiere saber es qué va a pasar cuando yo me muera. Walters se quedó aliviado, lo cuenta en su libro, Misiones Especiales, y Franco le dijo: mire usted, cuando yo muera no va a pasar nada grave, no habrá una guerra, el príncipe reinará. España avanzará en esas cosas que a ustedes no les importan demasiado, de la pornografía, las drogas y tal, pero el príncipe se encontrará en una España muy distinta a la que yo encontré. Luego, una parte se lo recordó: mi obra no es el Valle de los Caídos, que mañana cambia de nombre por desgracia, bueno, para nosotros siempre será el Valle de los Caídos, sino mi obra es la gran clase media. Hoy se lo explicaba a unos compañeros,
la única época en que la vivienda fue asequible en España para los trabajadores fue la época de Franco. Eso lo ha dicho y lo ha explicado y lo podemos encontrar en los medios. Forges, una persona independiente, pero que se felicitaba de haber podido comprar el piso en los años 60, 70, cuando bastaba el salario de 2 años de un trabajador para comprar un piso en el barrio del Pilar o en San Blas. Hoy haría falta más de 10 años. Bueno, esa España que había conquistado una prosperidad como nunca, que vivía en un orden que hemos conocido, no se iba a jugar su destino a aventuras rupturistas. Esto lo digo, y ya en parte desmentimos el primero de los mitos, o el segundo me parece que es el de la reforma frente a la ruptura. En realidad, como explicó bien Blas Piñar en el discurso en el debate sobre la aprobación de la ley para la reforma política, dando réplica a Fernando Suárez y a Miguel Primo de Rivera, explicó que en realidad la ley era una ruptura, pero evidentemente era una ruptura muy hábil, una ruptura con todas las formalidades de la legalidad, y era una ruptura que no llegaba a ser revolucionaria como pretendía la oposición, digamos, de izquierdas. La oposición de izquierdas se agrupaba básicamente en 2 plataformas, una que se llamó la Plataforma de Convergencia Democrática, de Antonio García Trevijano, que lideraba él, donde estaban los comunistas, incluido Santiago Carrillo, y Enrique Tierno Galván, los socialistas, algunos socialistas. El Partido Socialista, hábilmente, ya el partido después de Suresnes, en el que ya lidera Felipe González y Alfonso Guerra, se agrupan en torno a la Junta Democrática. Finalmente terminan fusionándose en lo que se llamó la Plata Junta. Ellos hacían muchas exhibiciones de poder, ellos anunciaron la huelga general para el 12 de noviembre del 76, ellos decían que había que boicotear el referéndum de la ley para la reforma política del 15 de diciembre del 76, fracasaron en todo eso. Y tan pronto como se abrió la ventanilla de los partidos políticos en el Ministerio de la Gobernación, cada uno cogió su carpeta y desfiló y se encontraron ahí en la cola. Y, hombre, ¿tú aquí? Pues sí, pero no habíamos quedado en que no íbamos a pasar por el aro. Todos pasaron por el aro. Por lo tanto, la ruptura no era una verdadera amenaza. La izquierda no tenía una fuerza, tenía una fuerza visible, es evidente. Los estudiantes, el Partido Comunista se había conseguido infiltrar a través de las comisiones obreras en las empresas, a través de los sindicatos del movimiento, a través de los medios de comunicación, donde había muchos periodistas de izquierdas, a través en la iglesia y en la universidad. Pero hay toda una generación de españoles, los nacidos básicamente, y lo siento si alguno de ustedes está entre esa generación, pero es la generación que está más afectada por la corriente de aquellos tiempos, que es la de los nacidos entre el año 45 y 60, perdón. Los nacidos en esos años tenían 20 años en el 68, en el 70, en el 72, y ahí estaba la fuerza del socialismo y del comunismo. Pero era una fuerza, porque, bueno, no hace falta recordar que Franco murió en una cama de la Seguridad Social, nadie pudo inquietar demasiado. ETA solamente había matado a 20 personas, 18 como mucho, hasta el momento en el que muere Franco. Franco dejó dicho, o fue, mejor dicho, conviene ir a este punto, fue advertido de que don Juan Carlos tenía unas veleidades democráticas, una intención de cambiar el modelo de tal forma que ya no sería una monarquía tradicional del 18 de julio, que eso significaba que sería una monarquía que mantuviera la estructura del movimiento y el cauce de representación de los españoles a través de los sindicatos, del municipio y de la familia. No, don Juan Carlos ya comentaba a sus amigos, a sus conocidos, que él quería otra monarquía, una monarquía pues parecida a la inglesa o a la sueca o a la belga, lo que es comprensible, no lo vamos a juzgar. Cuando Utrera en el Pazo de Meirás se lo advirtió, le dijo, hombre, esto que usted me dice es muy grave, pero hay juramentos que obligan. En aquel momento, estamos hacia el año 73,
Todavía Franco cree que don Juan Carlos va a ser un monarca del 18 de julio, por decirlo así. Sin embargo, yo he llegado a la convicción de que en los últimos días Franco es consciente que don Juan Carlos, porque tenía los testimonios suficientes, va a hacer otra cosa. Entonces a Franco, como ya es demasiado tarde, y como tenía un afecto tan sincero hacia, lo quería a don Juan Carlos como a un hijo, realmente él cambia y le traslada las últimas palabras de Franco a don Juan Carlos en La Paz, es, agarrándole al brazo y mirándole a los ojos, es: Alteza, solo os pido una cosa, que mantengáis la unidad de España. Esto es algo que ha recordado el rey, incluso en el libro de José Luis de Vilallonga. En el testamento político de Franco aparecen en cinco frases, podemos dividirlo casi en párrafos, 5 o 6 veces la palabra unidad. La gran preocupación de Franco es la unidad de España. Era lo que el único mandato que le daba a los españoles, que nos daba a nosotros, y más singularmente a los mandos y a las personas que ostentaban alguna magistratura. De tal forma, con respecto al afecto que sentía Franco por don Juan Carlos, hay muchos testimonios. Hay uno, el de Licinio de la Fuente, en el que observa cómo él estaba afectado por la tromboflebitis, estaba en el Pardo, recibe la visita de don Juan Carlos y Franco pues se emociona y le salen unas lágrimas y explica que recibe de don Juan Carlos y de doña Sofía una muestra de afecto muy sinceras. Y yo creo que es verdad. Llegamos al momento en el que don Juan Carlos es proclamado rey. En aquel momento su primera decisión política es la de mantener a Carlos Arias Navarro como presidente de gobierno, porque podría ser muy traumático para España cambiar de presidente de gobierno y cambiar de jefe de Estado. Su segunda decisión política es, ya que expiraba el mandato del presidente de las Cortes, que era Alejandro Rodríguez de Valcárcel, lo que hizo fue nombrar a Torcuato Fernández Miranda, que era su preceptor desde que estaba en la casita del príncipe. Después de la formación militar del príncipe, pues se le dieron unos cursos universitarios. Al principio vivió en la casita del príncipe, en el Escorial, en San Lorenzo. Le visitaba don Torcuato, intimaron. Don Torcuato no era una persona de muchos amigos, al contrario, cosa que me parece encomiable en una persona pública, y de hecho eso le costó la presidencia de gobierno, porque el motivo por el que Franco no nombra al vicepresidente de gobierno, que es Torcuato Fernández Miranda, que actúa con mucha serenidad en los días que siguieron al asesinato del almirante Carrero Blanco, fue el que sabía que era un hombre que no caía bien, que no tenía amigos, no era simpático. Entonces el rey pone como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, muy importante, a Torcuato Fernández Miranda. ¿Qué hace Torcuato Fernández Miranda en esos meses? Voy rápido, pero es que hay que avanzar. ¿Qué hace en esos meses? Pues básicamente 3 cosas. Cambiar el reglamento de las Cortes para, en su día, la ley que él ya tiene pensada se pueda aprobar por el trámite de urgencia. Tener muy engrasadas a las comisiones y tener periódicamente convocado al Consejo del Reino para que el día en el que él sabe que van a cesar a Carlos Arias Navarro, pues puedan ese mismo día o en 2 días proponerle la terna al rey para que diga, porque era la misión que tenía que hacer en ese caso, en ese supuesto constitucional, el Consejo del Reino. En esos meses, lo sabemos por los testimonios de la hija de Torcuato Fernández Miranda, que no dejó memorias, pero dejó notas, y algunas sí ha querido la hija y el sobrino transcribirlas, sabemos que urgió al rey varias veces en esos meses para que cesara a Carlos Arias Navarro. Y la decisión de nombrar a Adolfo Suárez, o la idea de nombrar es una idea de Torcuato Fernández Miranda. Si bien es cierto que el rey ya lo tenía reservado como uno, digamos, de los presidenciables, pero había más.
Estaba Herrero Tejedor, que murió, estaría Licinio de la Fuente, estaría José María López de Tona, estaría una serie de nombres, hasta Alfonso Osorio, una serie de nombres. Alfonso Osorio se ha dedicado a decir en sus memorias que él sabía que el rey no nombraría nunca presidente de gobierno a alguien que hubiera sido ministro con Franco. Puede ser, puede ser. El caso es que llega ese momento en el que cita el rey en el Palacio de Oriente, en el mismo despacho que ocupaba Alfonso XIII y donde también cesó a Maura en una ocasión, y le dijo que ya no tenía su confianza. A Carlos Arias Navarro, que era una persona seria y formal, que además interpretaba el testamento de Franco como lo había dicho, que nos rogaba a todos que rodeáramos al rey de la misma colaboración y obediencia que había recibido de todos. Pues le dijo que presentara su dimisión, y esa misma tarde se convocó un Consejo de Ministros, 1 de julio del 76, y se reunió el Consejo del Reino. El Consejo del Reino, en esa reunión, es cuando Torcuato Fernández Miranda pudo desplegar sus tremendas habilidades políticas, porque les dijo a los señores consejeros, que eran 16, que dijeran, bueno, pues que esbozaran un retrato robot de quién podría ser o cómo debía ser el presidente del gobierno. Y entonces allí dijeron pues una serie de cosas, pues el presidente del gobierno pues, debería ser una persona que no fuera muy mayor, que no tuviera mala relación con la iglesia, que no tuviera mala relación con el ejército, y don Torcuato pues iba frotando las manos viendo pues que hubo un consejero que se dio cuenta que fue Dionisio Martín, que había sido jefe de servicio falangista, jefe de servicio nacional del trigo, delegado nacional del sindicato, que dijo, hombre, aquí todo parece que esté montado para meter a Adolfo Suárez, porque en la primera votación cayeron Fraga y Areilza, que ellos dos contaban con ser presidente al día siguiente. Pero pasa como los cónclaves, que muchas veces las personas que tienen más, los candidatos que tienen más personalidad, pues reciben también más rechazo. Eso le sucedió a Areilza y eso le sucedió a Fraga. Los 16 iban a votar a Federico Silva Muñoz, ministro Mister Eficacia de Obras Públicas, hombre más bien propagandista, pero un hombre realmente preparado, pero se dio cuenta Torcuato Fernández Miranda que no podía llevar una terna en la que los 16 votos de los consejeros los hubiera obtenido Federico Silva Muñoz, 12 Gregorio López Bravo y 8 o 9 Adolfo Suárez. Y le pidió a su amigo Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, hijo de Fernando, el asesinado en la cárcel Modelo, que por favor que no le votara. Se conchabeo y se produjo así. Bueno, Suárez resulta elegido y Suárez tiene dos medidas. La primera medida es, bueno, forma un gobierno, le cuesta un poco formar el gobierno, Alfonso Osorio le ayuda, tira de hombres de la casa, de la Asociación Católica Propagandista, del CEU, y en ese primer gobierno, pues la primera tarea, pues ya se la encomienda Torcuato Fernández Miranda. Como el relato que tenemos de la transición suele ser el relato que se ve de televisión española de Victoria Prego, que es la beata de la Santa Transición, y que el relato es sonrojante por momentos, pues claro, lleno de juicios a priorísticos y de prejuicios y de, bueno, pues repitiendo los mismos tópicos de siempre, la tal, bueno. Pues en ese relato resulta maravilloso para el relato épico de la transición, pues decir que le dijo aquello de toma Adolfo, aquí tienes este proyecto que no tiene padre. Y luego esa otra frase, de la ley a la ley, es una fórmula mágica, otro mito de la transición, la obra de ingeniería política perfecta, de la ley a la ley. Y todos asumen eso sin pensar que cualquiera de nosotros, sin ser Savigny, sin ser un gran jurista, estamos en la tesitura de que el rey nos pide cambiar, pasar de la monarquía, de la democracia orgánica del movimiento a un régimen como el parlamentarismo inglés, pues todo el mundo cae en la cuenta de que hay que hacer unos cambios legislativos. Pues que vamos a decir que don Torcuato, que era un hombre brillante y honrado, era más Savigny. No lo era, en ese momento no lo era, lo fue
dando trabajo a los ministros para que convencieran a los 500 y pico procuradores para que votaran a favor, y para convencerles, y esto es una cosa que el que quiera profundizar en el tema, pues yo le diría que puede consultar en internet los discursos, el diario de sesiones del momento en el que se aprueba la ley para la reforma política, que es la ley que viene a decir que se introduce el sufragio universal, que se elegirán 2 cámaras, un congreso con 350 diputados y desaparece el cauce de representación del sindicato. ¿Qué ocurre? Que para Blas Piñar no es el único, está también José María Fernández de la Vega, está también Raimundo Fernández Cuesta, que intervienen, pero todo el mundo coincide que la intervención de Blas Piñar es la más brillante, es realmente brillante. También la contestación de Fernando Suárez, pero más brillante Entonces, en la intervención de Blas Piñar, para Blas Piñar pone 3 reparos a la ley. Básicamente un reparo político, porque entiende que es la demolición del régimen, un reparo moral, porque entiende que que los procuradores se hallan en el compromiso de la lealtad que han jurado a las leyes fundamentales y al movimiento, y en tercer lugar viene a decir que es un contrafuero, es decir, que se está, a través de la ley, es como, yo pondría el siguiente ejemplo, es como si ahora votáramos por mayoría derogar la Constitución en aspectos como el artículo aquel que declara el principio de igualdad de todos los españoles sin discriminación por razón de sexo, de raza, de religión. Una mayoría puede aprobarlo, pero hombre, parece que hay determinados principios de un sistema político que son o deberían ser invulnerables. Esa era la tesis de Blas Piñar, que la ley de movimiento, la ley fundamental de los principios del movimiento no podían ser modificados. Entonces, se opera el cambio, ya estamos en el otoño del 76, las cosas a partir de ahí van a suceder con extraordinaria rapidez, porque tan pronto como el día 8 de septiembre se reúne Suárez con la cúpula militar en Castellana 3, que yo sigo defendiendo que tenía que seguir siendo la presidencia de gobierno, porque la Moncloa lo único que ha servido es para hacer un búnker con 5.000 funcionarios, y Downing Street sigue estando donde está. Y en Castellana 3, pues está todos los capitanes generales, toda la cúpula militar, lo sabemos por testimonios como el de Sabino Fernández Campos, que estaba allí. Suárez les dijo que no legalizaría el Partido Comunista. Lo que para aquellos hombres tenía una importancia grande, porque muchos de ellos, los Campano, los Milán del Bosch, bueno, Milán del Bosch no era capitán general todavía, habían luchado en Rusia contra el comunismo, para ellos, y habían hecho la guerra contra el comunismo, no era una cuestión baladí. Eso sucede el 8 de septiembre. El 17 de septiembre tenemos una reunión de Martín Villa en el Hotel Carlton de Bilbao, lo sabemos por el testimonio de Ángel Ugarte, que llegó al general, viene de los servicios de información, del SECE, con San Martín. Se reúnen con Arzallus y otros nacionalistas vascos. El PNV es un partido ilegal, lógicamente, y básicamente porque los partidos que para nuestra mentalidad, los partidos que buscan la separación de España, la eliminación de España, pues deben ser ilegalizados. Aquel partido era ilegal. Y se reúnen. Voy a decir solamente que se reúnen, por lo que vendrá después del testimonio de Ángel Ugarte, para lo que sirvió esa reunión de Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación. El día 22 dimite el teniente general Fernando de Santiago como vicepresidente para los asuntos de la defensa. En ese momento está él y luego hay 3 ministros militares, uno por cada ejército. Él lo justifica porque ya hay una voluntad declarada por parte del gobierno de legalizar comisiones obreras y porque sabe que la UCD, el gobierno, bueno, entonces la UCD se está constituyendo, es el gobierno de Suárez, no hay partidos políticos, va a legalizar al Partido Comunista. En diciembre del 76 se produce una entrevista, el rey
del que el estudio en que Norberto ha anunciado que estoy trabajando, estoy haciendo una disección personal de don Juan Carlos, una apreciación psicológica del personaje, un hombre rey que tantos hombres ha sido, un hombre que desde pequeño sabe que se hace querer y es inteligente y sabe utilizar esas habilidades emocionales. Bueno, pues no se le ocurre otra cosa que su embajador para Estados Unidos, para empezar a hablar de cosas serias, con Henry Kissinger, que tenía una idea de España muy acertada, es Manuel Prado Colón de Carvajal. Un hombre que ciertamente hablaba muy bien inglés, pero no era un buen diplomático. ¿Qué ocurre? Lo dejo dicho aquí, les voy a explicar por qué. Estos documentos los he encontrado, han sido desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los puede consultar cualquiera. Entonces, aquí encontramos las conversaciones de Prado con Kissinger. Allí se suelta perlas, don Manuel Prado Colón de Carvajal, el manco, perlas pues de esta índole. Bueno, en realidad nuestro problema es, por supuesto, Alianza Popular, Fraga y Rodó. Entonces se sorprende un poco Kissinger, bueno, pero ¿qué pasa con Fraga? Y dice, he is very much an opportunist. I think he will probably do whatever suits his needs the best. Es decir, es realmente un oportunista. Hará realmente lo que le interese a sus necesidades. Entonces, Kissinger le está explicando que no conviene correr para legalizar al Partido Comunista. Manuel Prado en ese momento le dice que no, que de momento no van a legalizar al Partido Comunista. Que el rey piensa que hay que hacer como organizar una oposición que sea, pues dice aquí, pues un 30% para Fraga, un 30% para otros partidos y un 40% que sea el de los partidos que se agrupen en torno al gobierno. Claro, los partidos todavía se acaba de constituir, Alianza Popular se acaba de constituir la UCD. Cuando Federico Silva Muñoz visita al rey en la Zarzuela, le dice, hombre, ¿cómo te has ido con Fraga? Y Silva Muñoz, porque es la Alianza Popular de los Siete Magníficos, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Laureano López Rodó, Gregorio López Bravo, y dice, hombre, pues yo considero que es una buena opción y tal, y dice, pero si a Fraga no se le ha quitado el pelo de la dehesa ni en Londres. Esas son las frivolidades con las que se manifestaba. Mira, ahí está ese documento, me lo ha dejado el pelmazo de Silva. Un proyecto que le había dejado allí, que quiere que lo lea. Entonces se da cuenta, Gonzalo Fernández de la Mora lo cuenta en su memoria, que cada uno que pasa por el despacho de la Zarzuela, pues es puesto a caldo. Hasta que le dicen que, hombre, pero tú no sabes que el despacho del rey se conoce como el risorio. ¿Y por qué? Porque allí todos somos reídos. Esa era la frivolidad con la que se movía don Juan Carlos. Vale. Kissinger le viene a decir que no legaliza el Partido Comunista, que la izquierda va a protestar, que eso se entenderá como un signo de fortaleza del gobierno y que la izquierda de todas maneras va a protestar. Eso es lo que le dice Kissinger. Estamos en diciembre del 76 y entra el año 77, que es el año que yo digo es el año en el que todo se torció. Año que empieza, no siempre por culpa del gobierno, lógicamente, empieza con la Semana Negra de los secuestros de Oriol y Urquijo, secuestro del general Villascusa, asesinato de 4 policías por Grapo, 3 policías y un guardia civil, muerte de algún manifestante y el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. Fueron momentos realmente tensos, es cierto, quizás el momento más tenso de esa época, y es un momento en el que, bueno, pues recordamos algunos la comparecencia de Martín Villa y de Suárez en televisión, realmente preocupados. El Partido Comunista le dejan hacer una manifestación. Los cuerpos de los abogados son velados en el colegio, cuando todavía los abogados nos dejaban estar en la Salesa, donde hemos sido expulsados. Y bueno, pues muchos quieren atribuir a esa
manifestación pacífica del Partido Comunista, un cambio en la percepción del gobierno de que los comunistas no iban a... Bueno, eso es lo que forma parte del relato, también del relato oficial. Lo cierto es que en ese año 77, pues se legaliza el Partido Comunista por sorpresa. Gutiérrez Mellado, del que tenemos referencias personales muy inmediatas, de un compañero de armas suyo, Gutiérrez Mellado, hombre tremendamente hábil, pero mentiroso. Gutiérrez Mellado dijo que los ministros militares habían sido informados de la legalización del Partido Comunista. A mí me lo ha dicho el hijo de Félix Álvarez Arenas, pero lo dijeron ellos, que nada de eso, que se enteraron por el telediario, el parador de Gredos, Félix Álvarez Arenas, nada de eso. Es una mentira tal como cuando Gutiérrez Mellado, pasado el 23F, se dedicaba a decir que el elefante blanco era el general de Santiago. Son contaminaciones típicas de Gutiérrez Mellado. El hecho es que Ortiz Borrás, que tiene una crónica de la transición que me parece de las más ajustadas, entonces era subsecretario de Gobernación, Ortiz Borrás dice que Suárez encontró una ocasión en la legalización del Partido Comunista de hacerse imprescindible ante el rey, que ahora que estaba a punto de conseguir el alejamiento del general Armada de la Zarzuela y de colocar en el dique seco a su antiguo protector Fernández Miranda. Es lo cierto que en ese momento cae en desgracia, o no caiga en desgracia, se produce un encontronazo del que no tenemos todos los detalles entre don Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, y Torcuato Fernández Miranda, 15 días antes de las elecciones, dimite. Es un portazo en toda regla, y luego, años más, o un tiempo más tarde, luego vivió poco tiempo porque murió súbitamente en Londres, explicó las razones de su desafecto con Suárez. Sabemos, y voy a acelerar un poco, que en eso el rey contribuye en la financiación de la UCD. Coincide con lo que dice aquí Kissinger, lo sabemos por varios testimonios, los papeles de Manglano que ha publicado recientemente Juan Fernández Miranda, sobrino de don Torcuato, periodista de ABC. Nadie lo ha desmentido. Hay 36 millones de euros que recibe de Arabia Saudí, luego otros 50, más tarde parece que hay otros 50, interés cero, no consta la devolución, sí consta que presumió de haber ganado 18 millones con todo aquello. Cuenta como Roberto Centeno, presidente de la CAMSA, que en las televisiones lo está reconociendo a día de hoy, lo ha contado en las televisiones, cómo cobraba Manuel Prado Colón de Carvajal comisiones por cada petróleo, cada crudo que entraba en España, y el rapapolvos que recibió de Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda, creo que entonces era de Hacienda, por haber negociado con Fernando Schwarz en Kuwait la compra de un crudo. Lo ha contado él. Tiene toda la credibilidad. Es decir, López Romo dice que cree que 20 millones de dólares fueron para la UCD. Para los más jóvenes, 20 millones de dólares del año 76 es una barbaridad. Como decir ahora 70, 80, 90 millones de euros, 100 millones de euros. Hay un aspecto muy grave que no quiero pasar por alto, como vamos de tiempo, vamos justos, que es el de la amnistía. Lo explico muy sencillamente. La amnistía se produce en los siguientes términos. Un indulto general que concede el rey nada más ser proclamado rey, que afecta a unos 15.000 presos. 9.000 salen a la calle, unos 5.000 ven reducidas sus condenas. La primera medida que quiere hacer Suárez, que como lo conocemos, ¿verdad?, quiere congraciarse, y en el Consejo de Ministros de La Coruña del 30 de julio del 76 aprueba un primer Real Decreto de amnistía para aquellos delitos cometidos, para muchos delitos, pero para delitos cometidos con intencionalidad política que no hubieran tenido resultados de riesgo para las personas, es decir, para todos los delitos menos delitos de sangre. Pero eso ya sirvió para que muchos terroristas salieran de la cárcel. ETA estaba prácticamente descabezada gracias a la Operación Lobo, en la que cayeron Wilson, Ezquerra y 150 etarras,
y para que regresaran de Francia varios cientos de terroristas. Hay artículos muy recientes, muy ilustrativos sobre esta realidad. No conforme con eso, en marzo del 77, Martín Villa nos justifica por qué se abre la vía para una nueva amnistía que afecta ya a partícipes y autores que no tengan unas condenas de más de 18 años, para luego en octubre hacer una legalidad, sacar a todo el mundo, a todos los terroristas de la calle. Dice Martín Villa en sus memorias, y Martín Villa, que escribe bien, que escribe despacio, que escribe con precisión y que es tremendamente aburrido como es él, pero sabemos que lo que escribe no lo escribe a humo de pajas. Dice: en primer lugar, era preciso, por motivos que iban incluso más allá de los propios objetivos de la lucha antiterrorista, tomar una serie de disposiciones, desde nuestro deseo de asentar la concordia nacional sobre bases firmes e inconmovibles. Una de estas disposiciones era la amnistía. Éramos conscientes de que con ella, además, obtendríamos complementariamente un efecto conciliador importante sobre las actitudes en el País Vasco. Pero fíjate, la inocencia, el candor. Este libro está publicado en el 84. Todavía Martín Villa era un primo en el año 84 cuando escribe esto. Escribe también que por ello, a principios de 1977, y cuando preparábamos una nueva amnistía, que se nos discutía fuertemente por la extrema derecha, que veía en ella un exponente de debilidad, sin entender que hay que tener mucha fuerza moral y política para empeños como el nuestro. Celebramos una reunión en Madrid con los cardenales Tarancón y Juan, y bueno, y sigue aquí explicando, le indiqué cuáles eran nuestros propósitos para la concesión de una nueva amnistía, la de marzo, y les pedí su apoyo y el de sus hermanos en el episcopado, singularmente los vascos. No hacía falta que se lo pidiera, ¿verdad? Pero es que además sabemos, lo dice luego, quizá no sepan ellos el servicio tan grande que nos prestaron. Y termina diciendo: yo prefiero atenerme tenazmente a la tesis de que toda medida política dirigida a reducir generosa y racionalmente el contencioso vasco es útil en sí misma, haya o no terrorismo. ¿Cómo se puede decir esto? ¿Cómo se puede decir esto? Ni que decir tiene que ETA mató a 800 personas más a partir de entonces. El ciclo criminal de ETA a partir de entonces es tremendo, lo hemos conocido, lo hemos padecido, y por lo que entendemos que todo el proceso de amnistía es de una gran claudicación. Pero yo me había dejado una cosa en el tintero, porque les había dicho que en el 76 en el Hotel Carlton se reunió Martín Villa con Arzallus, amigo. El que había propiciado aquel encuentro, general Ángel Ugarte, entonces pues sería comandante, le dice a Azcárraga, que luego llegó a ser consejero de Interior del gobierno vasco: tu jefe nos ha mandado un camión de dinero. Esto lo ha publicado Ángel Ugarte en el libro Espía en el País Vasco. Tu jefe, Adolfo, o Martín Villa, nos ha mandado un camión de dinero. Este es en el año 77. Esta es la realidad. En el mismo libro se cuenta cómo Arzallus y hasta Setién iban a San Juan de Luz y llevaban dinero a los, como decía Victoria Prego habla de los presos vascos, también habla de los militantes históricos de ETA, para no decir los asesinos de ETA, dice los militantes históricos, y habla todavía de presos vascos. En ese caso habla de los refugiados vascos, ¿no? Bueno, los criminales escondidos allí. Finalmente, hay un tema que yo analizo en el libro, que me parece muy sugerente, no lo vamos a contar aquí, es la renuncia de don Juan. Don Juan tenía una idea de cómo debía ser su renuncia. Creo que don Juan, ya se lo anticipo, y es un premio que le doy por haber venido aquí, una primicia. Mi tesis es que don Juan hubiera sido mejor rey que don Juan Carlos por muchos motivos. Don Juan tenía una idea hermosa, era un patriota, tenía una idea hermosa de que cuando pudiera regresar el cuerpo de don Alfonso de Roma, en el mismo barco que llegara a Cartagena, en la toldilla, a jurar, renunciaría ante su hijo, abdicaría. Porque no cabe duda, y esto siempre lo lamentó y lo voy a documentar Franco, que el hecho de que Franco tuviera que hacer un puente para un monárquico alfonsino como era Franco y saltarse a don Juan es algo que le costó tomar la decisión, pero la tomó en el 47 y ya Carrero en el 45 le dijo que a lo mejor don Juanito tenía que ser la persona en la que había que pensar.
los manifiestos de don Juan le fueron condenando. En cuanto al portazo de salida de don Torcuato, pues don Torcuato ha venido a resumir, y con esto acabo, con don Torcuato y con Emilio Romero, pues cuál era la realidad. Dice: estoy en creciente desacuerdo en el modo de hacer las cosas de Adolfo Suárez. Sigo creyendo que tiene cualidades nada comunes para ejercer la política, pero creo que los éxitos que indudablemente ha tenido le han desorientado, es decir, que se le han subido a la cabeza. Dice: Adolfo Suárez decidió un nuevo camino que ya no era el que habíamos proyectado de común acuerdo. Ha preferido, Adolfo Suárez, vivir políticamente del consentimiento de la oposición a través de un sinfín de habilidades bautizadas como consenso. Y Emilio Romero dijo, y cada vez que leo a Emilio Romero pues me sorprendo de lo bien que escribía Emilio Romero, dice: han inventado el consenso, que es un término antidemocrático, sencillamente por una cosa. Aquí quien ha entendido bien la democracia son los ingleses y saben que un partido que gana unas elecciones está en el poder, gobierna plenamente a su satisfacción. Y la oposición tiene el deber de poner verde al gobierno, con lo cual cumple con su oficio y anima a la clientela. Y el gobierno no se inmuta por ello, pero aquí, en cuanto el gobierno se siente agredido por la oposición, se pone nerviosísimo y pide el consenso. La oposición inmediatamente se agarra al consenso, porque la oposición a lo que aspira es a gobernar, y estamos en una situación, y este es el diagnóstico de Romero que yo suscribo, en una situación en la que el gobierno gobierna en coalición solapada. Esto no es ciertamente un momento democrático pleno. Lo que sucede a continuación, que ya no nos dará para otro capítulo, ¿verdad, Norberto?, que es la aprobación de la Constitución, es siempre utilizando este recurso de lo que Silva llamó los acuerdos a mesa y mantel, extraparlamentarios, entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, que a lo que habían cocinado estos señores, ellos le iban dando forma, quitando, poniendo, según convenía, para llevarlo a la comisión y para llegar a la comisión y que la comisión la aprobara, la Comisión Constitucional del Congreso, 50 artículos de una tacada, al punto pues que Silva, que estaba en la Comisión Constitucional, como estaba Alicia Fuente, como estaba también López Rodó, dice: cada obstáculo se resolvía a base de consensos. Socialistas y UCD eran los mismos, se reunían a comer o cenar y quedaba todo arreglado a espaldas del Congreso. Así transcurrían las reuniones de la comisión, donde todo se nos daba hecho por el consenso. Y López Rodó, ahora resulta, porque él se quejaba de que cómo se aprobaban las cosas en la comisión, dice: ahora resulta que conceptos que no estaban en el proyecto constitucional de estos señores y que tampoco se han presentado como enmiendas escritas, aparecen súbitamente sobre la marcha, elaborados de forma improvisada y obligando a que nos pronunciemos sobre estas enmiendas in voce en el acto, jugándonos así la Constitución a cara o cruz. Por lo tanto, y a partir de ahí nos quedamos con una cosa que me decía el otro día Norberto: la transición debe ser juzgada también, o principalmente, por sus resultados, que son los que tenemos ahora. Si lo que nos pedía Franco era que conserváramos la unidad de España, pues la hemos perdido. Y voy a terminar con una joya que voy a incluir en el libro. No les voy a decir de dónde la he sacado, porque es muy difícil encontrarla. Vamos, tan difícil que si me pongo a buscarla no la encuentro. Pero tuve la habilidad de grabarla, y está hasta con otro tipo. Es una cosa que escribió Rafael García Serrano, que le llamó el robo del siglo. La van a encontrar, pero no la difundan, porque la quiero meter yo en el libro y dice: el mayor robo del siglo, señores, lo tienen ustedes delante de las narices y no lo ven. A usted le han robado lo mismo que a mí y a esa señora y a ese niño y a todos. Nos han robado España. Nos han quitado a España, nos hemos quedado sin España, como uno puede quedarse sin reloj en el metro, o sin la cartera en la calle, o sin el sobre de la paga al ir a celebrar el milagro de haberla cobrado en la tasca más próxima. Esto es sin enterarnos. Ha desaparecido físicamente, su mapa ya no es el mismo, sus fronteras son distintas. Y sigue, porque es delicioso el artículo, pero termina diciendo: nos han robado España y en su lugar nos han dejado un cacho de papel. Pues eso.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanco Corredoira. Se nos van a hacer muy largos los meses que queden para haber publicado ese nuevo título tuyo sobre la transición. Bueno, entiendo que hay tiempo para alguna pregunta. Vamos a hacer, si les parece bien, esa primera fase de las preguntas aquí, formalmente sentaditos, pero si se prolonga, pues nos trasladamos allí donde es más informal, es decir, en la barra del bar, pero donde puede ser incluso más interesante, ¿no? Entonces vamos a hacer unas primeras rondas de preguntas y rápidamente nos vamos a tomar algo para que no se nos haga demasiado tarde. Mientras los presentes se piensan su pregunta, pues rompo el hielo yo. José María, te has referido en varias ocasiones a agentes extranjeros. No me refiero a espías, sino a personas extranjeras que tienen cierta influencia en la transición, ¿no? Has hablado incluso del presidente de Estados Unidos, Henry Kissinger, ¿no? Secretario de Estado, ¿no? Perdón, secretario de Estado. En los últimos años se han publicado algunos textos en los que califican la transición de un proceso dirigido desde el extranjero, ¿no? Bueno, yo no sé si esto es tan así que pudiésemos decir que lo que pasaba en el día a día pues estaba dirigido al extranjero, porque seguramente no sea así y todo se debía más a una improvisación, a un seguir tirando para adelante, pero sí que parece verosímil pensar que desde el extranjero, desde los Estados Unidos, pues se tenía una cierta idea de a dónde se quería llegar, ¿no? Y que es finalmente a donde se ha llegado, ¿no? Tanto en el modelo político, homologable a cualquier democracia occidental, como en el plano económico, que seguramente era lo que más le importaba a los Estados Unidos, ¿no? De hecho, pues hay algunos documentos, no sé si tú los has manejado, en los que, bueno, pues lo que hoy venimos padeciendo, que es el desmantelamiento de nuestra industria, de nuestros sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, etcétera, etcétera, de alguna manera ya estaba en la mente de algunas potencias extranjeras, significativamente la de los Estados Unidos. La pregunta, ¿crees efectivamente que es importante la influencia de las potencias extranjeras en la transición como para decir que de alguna manera estaba dirigida desde el extranjero, o no? ¿Es un asunto doméstico? Yo creo que tanto el rey como Adolfo Suárez comienza su andadura con un tremendo complejo y con la necesidad de ser tutelados. Recordemos pues, la presencia el día de la proclamación de Giscard d'Estaing, que se dio tanta importancia. Luego necesitan estar tutelados, reciben dinero, el rey le pide 10 millones de dólares al Shah de Persia, reciben dinero, reciben orientaciones. Lo que pasa es que el rey y Suárez llegan mucho más lejos que lo que sus socios pretendían, como hemos visto aquí. Entonces, tanto en la marcha, en lo que se hizo en el 74, con la Marcha Verde, como en las otras situaciones de crisis, tanto el rey como Suárez se actuaron con una tremenda debilidad. Y es porque el primer gobierno, el que salió de las elecciones del 15 de junio del 77, el UCD tenía 166 escaños, que para sí los quisiera el doctor Fraude, 166, y 16 Alianza Popular, con lo cual tenían mayoría absoluta, más algunos que podían rascar, Ortiz Bordas era independiente, Hipólito Gómez de las Rozas, tal. Entonces, ¿qué necesidad tenía? Que es lo que denuncia Emilio Romero. Es decir, lo que hemos visto con el PNV. El PNV en las primeras elecciones no... Los partidos vascos, nacionalistas vascos, PNV, no sé si era Euskadiko Ezkerra, que venía pues, de una escisión de ETA, de los polimilis y tal, estos no tienen ni el 2% del conjunto nacional. Los nacionalistas de toda España no suman el 4 o 90%. Y sin embargo se les ha dado un carrete y un juego que
que no hacía ninguna falta concedérselo. Preguntas. Una pregunta. Yo que viví la transición, hay una cosa que me llama mucho la atención. Normalmente casi todo el mundo lo conocía, lo que era el Partido Comunista, lo que era el Partido Socialista y lo que era la derecha. La derecha de Praga estaba un poco todavía que casi no salía en los medios de prensa. Entonces, la televisión era muy pequeña, teníamos la 1 y la 2, no teníamos otra cosa. Y sorprendentemente sale un señor que se llama Adolfo Suárez, pero sorprendentemente digo porque nadie le conocía. Prácticamente ese señor no le conocía absolutamente nadie. Entonces, se conocía a Carrillo, porque era un señor que decía que era comunista, y no sé por qué había mucha gente que conocía a Carrillo, pero sin embargo, a mucha gente, incluso de la extrema derecha, poca gente conocía a la gente de la extrema derecha. Entonces mi pregunta es, ¿las primeras elecciones democráticas no estarían apañadas? ¿No estarían amañadas por esos señores que están ahí, esos 7 señores que están ahí? Las primeras por estos señores no, básicamente por los hombres de Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón, que son su jefe, era Adolfo Suárez. Claro, porque Adolfo Suárez venía de ser ministro secretario general del movimiento, era un hombre del movimiento, era un hombre que se llevaba bien con las distintas familias, con los del Opus, con todo se llevaba bien, porque tenía esas habilidades personales. No había leído un libro, pero era muy simpático y caía muy bien. Y entonces Suárez tenía esa habilidad para entonces, ¿fueron manipuladas? No hizo falta, porque como indicaba usted, había una televisión española, una UHF, una radio nacional, toda la red de radios del movimiento, toda la red de periódicos del movimiento, y todo eso estaba controlado por Suárez en aquel momento. Suárez había sido también, porque se lo pidió el rey, curiosamente, a Sánchez Bella. Alfredo Sánchez Bella sucedió a Fraga como ministro de Información y Turismo. Y le pidió, Carrero le dijo, que quiere el rey que sea director de televisión española, Adolfo Suárez. Entonces, manejó perfectamente toda la propaganda. Y con esto refutamos uno de los mitos, la conquista de los españoles. Los españoles asistieron a todo esto, pues como luego dijo Ramón Tamames con el 23F, dijo, hombre, nos sorprendió que después del 23F los españoles no se manifestaron ni dijeron nada. Pues claro, porque los españoles lo que dijeron, porque yo lo tenía 12 años, estaba con mi padre en la calle Alcalá, lo que decía todo el mundo era, se veía venir, es que ya estaban tardando, era algo que se esperaba. Entonces, los españoles eran espectadores, los españoles reproduce José María García Escudero una conversación de Giner de los Ríos y Joaquín Costa, dice Giner de los Ríos, aquí falta un hombre, y dice Giner de los Ríos, y le contesta Joaquín Costa, aquí falta un pueblo. El pueblo ha sido manejado y luego Franco consiguió el apoyo de toda la población, eso que se llamó el franquismo sociológico, que fueron los cientos de miles de españoles que... Yo les voy a contar una anécdota porque estamos entre amigos. Mi familia es una familia muy numerosa. Entonces, mi madre, hablando con uno de mis familiares, no voy a decir ni el grado de parentesco, por la deriva que luego tomó, le dijo, hombre, me he emocionado escuchando a Arias Navarro. Y como en mi casa el gallego se utiliza para las expresiones más inmediatas, para lo que sale del corazón, contestó mi tío, bueno, ya les he dicho que era mi tío, luego socialista, dijo, chora calquera. Es decir, él también se había emocionado con el testamento político de Franco. Esa es la realidad, lo hemos vivido todos, lo saben ustedes mejor que yo. Hubo un franquismo sociológico, ese franquismo sociológico fue manejado por la OCDE, y ese franquismo sociológico votó a la OCDE como después votó a Felipe González. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que fue así. ¿Alguna otra pregunta, Manuel? Sí. Vamos a ver, José María, primero tengo que agradecer de esta iniciativa y no he podido dejar de rememorar mi propia vida personal. Es decir, yo en el 75, cuando muere el caudillo, he terminado mi carrera de Derecho, en el verano. En enero ingreso en la Escuela Naval y viví todo aquello, por supuesto con la incompetencia e ignorancia del joven, pero con el afán de... Y creo que lo que has apuntado y lo que espero que sacar del libro va a ser grandioso. Y
Y ya voy a la pregunta. Primero, vas a plantear en el libro el tema de cómo el Estado español del régimen de Franco, sucediendo al régimen de Franco, metió a los PSOE Suresnes para evitar al PSOE tradicional de Llopis y compañía. Pues la verdad es que no he sido capaz de bucear mucho en esa cuestión. Es decir, que es un momento curioso para la historia del Partido Socialista, cómo se vio desbordado en el Congreso de Suresnes por los hábiles sevillanos, que hasta parece ser que Alfonso Guerra le quitaba el micrófono a algunos de los de Llopis y que maniobraron muy bien y se hicieron que sabemos que quiero indagar más en todos los apoyos que recibió, que me consta que recibió muchos apoyos Felipe González de la Internacional Socialista, de Olof Palme, de Willy Brandt, de toda aquella gente. Pero no lo domino todavía. Y la segunda, ¿analizas o no sigue la información suficiente la influencia de la masonería en esta transición? Pues no he encontrado tantos personajes como los que había en el momento de la guerra y anteriores, no he encontrado tantos personajes que tuvieran esa filiación, ¿no? Esa condición. Pero yo cualquier dato que me aporten, pues estoy dispuesto a analizarlo porque lo que pretendo hacer es hacer un relato distinto del que escuchamos todos los días, pero además fundamental. Sí, yo quería pedirle al autor que por favor en el trabajo que está realizando ahondes y llegas al fondo de la clave vasca. Es decir, a mí me parece incomprensible cómo es posible, porque además pienso que es el germen y es la pieza de discordia de nuestra situación actual y lo que nos ha llevado, digamos, a la situación actual, que es muy lamentable, y a la ruptura de España. Pienso que es incomprensible porque el catalanismo tiene, hoy en día es igual digamos, de pernicioso, el catalanismo político, digo, los dirigentes, los nacionalistas catalanes, pero el catalanismo tiene otra historia, tiene otra tradición, tiene otra cultura, pero me parece incomprensible que se dejara en tan poco tiempo en manos del nacionalismo vasco la llave y que no se viera a dónde iba a llegar. Pero es que no solo no se viera a dónde iba a llegar, es que me parece increíble un partido, un nacionalismo vasco, que nació, no digo el foralismo, no digo el vasquismo, un nacionalismo vasco que surgió y nació de la mente de un tarado, un nacionalismo vasco, un partido nacionalista que evolucionó, que tuvo una actitud lamentable durante la República, que traicionó a la República, que traicionó dentro de la guerra, cambió de bando, que luego conspiró a favor del eje durante la Segunda Guerra Mundial, que durante la transición estaba desaparecido y que de repente aparezca y sea la clave y sea lo peor, digamos, el motivo de los grandes males que tenemos, no lo puedo comprender. Pues es verdad, y no lo hemos comentado, que en el año 76 comienzan, hasta entonces, el único atentado grande, aparte del almirante con sus dos hombres, está el atentado de la cafetería Rolando en la calle Correos. Pero a partir de entonces se suceden muchísimos atentados y lo que dice el general Ángel Ugarte en su libro es que UCD y Suárez le compraron la mercancía a Arzalluz de que si apoyaban al PNV se frenaría, ellos mitigarían, ellos controlarían el separatismo terrorista, el extremismo terrorista, que sabemos que lejos de eso Arzalluz lo fomentó y lo propició y se benefició de ello. Entonces es algo para investigar, yo creo que... Y durante un tiempo el Partido Socialista también lo creyó, hasta que despertó y entonces en un alarde de patriotismo que yo le reconozco a Felipe González, tuvo una iniciativa, chapucera si se quiere,
de ir al País Vasco francés, donde vivían maravillosamente refugiados los terroristas, y acometer acciones de castigo. Entonces, hasta entonces se compró la mercancía, pero lo sustancial, la Constitución, como ya no nos daba tiempo, pero la Constitución es el germen de todos los males. Mañana es, a partir de mañana, porque ha salido de el BOE, la Ley de Memoria Democrática, que dice que condena el alzamiento de la sublevación militar del 18 de julio. Bueno, pues como todavía no ha entrado en vigor la ley, yo digo que condeno el régimen constitucional del 78. Está el germen de toda nuestra desunión. Y en el artículo 2, en el que habla del presunto derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades, y luego en el título 8, donde fleta, estos ilustres señores, fleta un sistema temerario que ha llegado a la descomposición de España. Lo español no va a morir, gracias a Dios, porque lo español tiene una entidad a lo largo de los siglos que va a pervivir y nos va a sobrevivir, digo lo español, con Estado o sin Estado, con mapa, con territorio o sin territorio. Lo español va a pervivir, pero a nosotros nos toca vivir una España mutilada. Esa es la realidad. Por cierto, he visto al principio de la intervención de Blanco Corredoira que hacía mención a que a partir de mañana el Valle de los Caídos deja de llamarse oficialmente Valle de los Caídos para llamarse Valle de Cuelgamuros. A algunos les llamaba la atención esto por las caras de sorpresa, y es que esto está incluido en la Ley de Memoria Democrática. Los carteles que hay en la puerta del Valle ya lo pone el Valle de los Caídos desde hace una semana. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, felicitar en primer lugar al ponente por la magnífica exposición. Me ha incluido como admirador de tus dos libros, al saber que vas a dar una conferencia y no tenía que de conocerte. Libros, por cierto, magníficamente bien escritos, la manera de poder decir las cosas, de modo magistral. Y la pregunta es para aquellos que vivimos de transición y que militamos en la lucha política, en el bando perdedor, si vas a hacer alguna mención, algún estudio de lo que ha sido la persecución, lo que fue la persecución de los partidos conocidos como de extrema derecha, la transición. Yo, de hecho, aparte de sufrirlo en su momento, tenía conversaciones con algún ministro de la época, en la cual me reconocía que había un plan orquestado y realmente eso va a ser difícil de poder documentar, pero no sé si lo vas a abordar en ese libro o quedaría para un libro en sí. Quizá, muchas gracias, quizá no tenga ocasión porque pretendo que sea un libro divulgativo y en el que hago una prospección, un análisis, hasta un psicoanálisis del rey, que es la parte fundamental, don Juan Carlos, desde niño, de las tensiones con don Juan y de cómo se fue proyectando ese sentido de restaurar en España la monarquía, de cómo el régimen de Franco se sabía accidental, se sabía además amenazado por grandes enemigos, lo estamos viendo, que 45 años después de muerto Franco se le está persiguiendo. Él sabía que, se lo dijo a García Hernández, el ministro, en el Pazo de Meirás, en un consejo de ministros que se celebró allí, le sugirió el ministro, si no creía la ocasión ya de retirarse después de tantos años de sacrificio a España, y le clavó la mirada viva, me lo contó Utrera Molina, y le dijo, usted sabe que yo no puedo hacer eso. Franco sabía que no podía abrir el resquicio, y lo dijo muchas veces, que si abría el resquicio a los partidos políticos se infiltrarían los partidos marxistas y demolerían toda la obra hecha. Pero ojalá tenga documentación para abordar eso, pero no voy a poder, creo. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues lo dejamos por el momento aquí. Pasamos a la segunda fase. De todas formas, antes de pasar a la segunda fase, que es la de tomarnos algo, si alguno de los que ha adquirido algún libro de los de José María o lo ha traído de casa quiere que se lo firme, entiendo que no tiene problema, ¿no? No hay inconveniente. Muy bien, pues un último aplauso para José María. Gracias.